Vamos a hablar acerca del sistema respiratorio. En la parte anatómica vamos a tener que el sistema respiratorio está formado por estructuras que van a realizar el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. Entre ellas vamos a tener al oxígeno, el O2, que es introducido dentro del cuerpo para la posterior distribución a los tejidos. Luego vamos a tener al dióxido de carbono producido por el metabolismo celular, que es eliminado al exterior. Bueno, dentro de ellas vamos a tener las vías respiratorias altas. En los principales conductos del tracto respiratorio está la laringe, cavidad nasal, nariz, boca y faringe. El sistema respiratorio se encuentra recubierto por una membrana mucosa que se segrega moco, el cual atrapa partículas pequeñas como el polen o humo. Ahora vamos a ver acá en esta animación que está puesto para el sistema respiratorio. Podemos observar acá que las vías altas nos dice que vienen a ser la, la nariz, la cavidad nasal, la laringe, eh, la boca, laringe y la faringe. Bueno, ahora que ya sabemos las vías altas, tenemos que saber también las vías bajas, como viene a ser. Mira, las vías bajas van a constar de tres: los pulmones, tráquea y bronquios. Los bronquios llevan el aire hacia los pulmones y se ramifican en los bronquiolos, cada vez más pequeños. Estos terminan en los alveolos, que son las bolsas de aire. Podemos observar acá en el atlas, a la parte inferior que dice, a los pulmones, a los pulmones. Si le quitamos el cuerpo eh, y un poco de esto, vamos a poder observar acá a los pulmones. Aquí están las ramificaciones y dentro de estas ramificaciones vamos a encontrar a los bronquios. Acá podemos observar a la tráquea. Todo esto es en esto. Esas son las vías bajas. Bueno, eh, ahora tenemos que saber la estructura del sistema respiratorio. Como bien ya repasamos en el atlas, consta de la cavidad nasal, cavidad bucal, lengua, faringe, epiglotis, laringe, tráquea, bronquios, pleura, que es la capa que recubre el pulmón, los pulmones tanto derecho e izquierdo y el diafragma, donde van los pulmones. Acá podemos observar. Am, Acá vamos a poder observar a los pulmones. Aquí a la cavidad nasal, a la cavidad bucal, a la faringe. Bueno, ahora que ya sabemos reconocer los órganos principales, hablemos de los pulmones. Los pulmones, como bien sabemos, son nuestros órganos respiratorios, que estos van a estar ubicados lateralmente dentro de las cavidades pleurales del tórax. El árbol bronquial produce que el aire hacia adentro y y fuera de los pulmones. El pulmón va a tener sus partes, como el vértice pulmonar, la cara dorsal, el borde anterior, lóbulo superior, esta división de acá, que va a ser la fisura oblicua, la fisura de acá hasta acá, la fisura horizontal, el lóbulo medio, que esto va a ser el lóbulo inferior, y esto va a ser la margen inferior. En el pulmón izquierdo vamos a tener al lóbulo superior, a una fisura oblicua que va a venir desde acá, en un lóbulo inferior, la incisura cardíaca y la língula. Con esto nos podemos dar cuenta que en el pulmón derecho tenemos tres lóbulos y en el pulmón izquierdo solo tenemos dos lóbulos. Eso es lo que podemos hallar la diferencia de ambas. Bueno, ahora que ya sabemos la parte anatómica, aprendamos un poco de la fisiología. Bueno, ya conocimos a las vías aéreas, tanto altas como bajas. Dentro de ellas vamos a tener a las vías aéreas intrapulmonares, o sea, esto va a estar dentro de las vías aéreas bajas, que va a venir desde la tráquea, esto va a viajar a los bronquios, de los bronquios va a llegar a los bronquiolos, de los bronquiolos va a llegar a los bronquiolos terminales, lo que estos se van a repartir en los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y los sacos alveolares donde se van a quedar. Vamos a tener dentro de ellas la conducción, la zona de conducción y la zona respiratoria. Bueno, las funciones del sistema respiratorio vamos a tener tanto a la función de la ventilación, que va a ser cuando ingresa el aire, la difusión, que va a ser el intercambio gaseoso o la homeostasis, y la perfusión, que va a ser donde se va a una forma de quedarse el aire dentro de nuestros pulmones o bronquiolos interiormente, para que sí continuemos respirando sin algún inconveniente. En la ventilación pulmonar vamos a tener a la inspiración y a la expiración. En la inspiración vamos a ver que el esclenocleidomastoideo va a ser que el cerrato anterior con los intercostales externos eh, se contraigan hasta más no poder. Y en la expiración es cuando vamos a expulsar el aire y cuando las costillas como los transversos torácicos van a volver a su lugar normal. O sea, la inspiración es
cuando tomamos aire y la expiración cuando expulsamos ese aire que capturamos. En la inspiración, la presión alveolar va a ser de 758, que debe ser menor a la atmosférica de 760. En la inspiración debe ser la presión alveolar de 762, que debe ser mayor a la atmosférica de 760. En la, como ya bien dijimos, que en la forma de la respiración, en la expansión, va a ser cuando las costillas se van a abrir, así capturando el mayor aire posible. Y cuando colapsan, va a ser cuando la expulsión de ese aire que mantuvimos buen tiempo. Va a ser cuando el volumen pulmonar va a disminuir. Y la pleura intrapleural va a sumar. A cambio, la expansión, la intrapleural va a disminuir porque no va a haber contacto con los huesos de los torácicos. Y ahí, a cambio, el volumen pulmonar va a aumentar. Bueno, eh, luego vamos a tener a los volúmenes. Vamos a tener 5 volúmenes. El volumen corriente, el volumen de la reserva inspiratoria, el volumen de la reserva expiratoria y el volumen residual y el volumen de la ventilación por minuto. El volumen corriente se refiere que el volumen tibial es el volumen inspirado o expirado de cada respiración normal. En el volumen de reserva inspiratoria, su nombre mismo dice la cantidad de aire que se puede inspirar después de una inspiración normal. Y su valor es de 3100. En la reserva expiratoria es cuando la reserva de lo que expulsamos el aire después de la expiración normal. Llega a ser de 1100. En la respiración residual es lo que nunca se elimina y permanece en los pulmones después de la inspiración forzada, que llega a su valor de 1200 y no se mide por espimometría. La ventilación por minuto es el volumen corriente, que es el volumen por número de respiraciones por minuto. Ahora vamos a tener las capacidades respiratorias, que vamos a tener la capacidad inspiratoria, que va a ser el, va a ser la capacidad vital más el volumen de la respiración, más el volumen de la inspiración, que va a ser 3500. En el volumen residual de la expiración, va a ser más el volumen residual, tiene que llegar a unos 2300. Esto va a hacer que en la capacidad residual funcional el aire permanezca en los pulmones después de una expiración normal. En la capacidad vital o capacidad vital forzada es el volumen eh, es el volumen, es el volumen total más el volumen de la residual de la inspiración más el volumen de la respiración, el volumen de la expiración, que todos los tres llegan a sumar un porcentaje de 4600 de capacidad. En la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes, tanto el volumen de la reserva inspiratoria, el volumen vital, el volumen de la reserva expiratoria, como el volumen residual. Todos los volúmenes tienen que llegar a un máximo de 5800 de cantidad, que es lo que toleran los pulmones. En la mecánica de respiración de pruebas funcionales respiratorias vamos a tener que la ley de Dalton nos dice que la suma de las presiones parciales de los gases será igual a la presión total, o la suma de las presiones individuales de los gases en el aire será igual a la presión atmosférica. En la respiración consiste en el intercambio de gases del oxígeno como de CO2 entre las células atmosféricas que pueden dividirse en externa e interna. Externa, el intercambio de gases a nivel pulmonar; interna, el transporte de gases en la sangre, intercambio tisular y respiración celular. Los factores que influyen a la respiración externa pulmonar se refieren a la diferencia de presión de los gases, de la superficie disponible entre la distancia del alveolo y la capilar, y la velocidad de entrada y salida del aire referida a la frecuencia respiratoria. En los factores que influyen a la respiración interna o tisular es la densidad de los tejidos, el número de capilares que contengan los tejidos. En la, para hacer una prueba de cómo está nuestro volumen de respiración, tenemos la espiometría, que es un método sencillo, rápido de determinar los parámetros de ventilatorios normales y patológicos. Y para clasificar estos últimos como obstructivos o restrictivos. La espiro se refiere a la metría, espiros, soplar o respirar, y la metría es la medición más antigua de las maniobras de la función respiratoria. Aquí podemos ver a la máquina de la espiometría estática, que nos da como una boquilla para soplar, y debido a eso podemos sacar cuánto está nuestro nivel de inspiración y expiración, si estamos inhalando bien o estamos exhalando bien. Ahora que ya sabemos acerca del sistema respiratorio, tenemos que saber ahora en el nivel histológico. Acá tenemos a las fosas nasales, que esto va a estar dividido en 3 regiones: en el vestíbulo, la área respiratoria
y la área olfatoria, que va a estar en la cavidad nasal, todo esto. En el vestíbulo vamos a tener la porción dilatada de las fosas nasales con una mucosa continuando de los pelos de la nariz, o sea, las fibrillas, que van a ser estas de acá, las fibrillas, o como podemos observar acá. Este es el vestíbulo. Nos acercamos más. Dentro de acá vamos a encontrar a los vestíbulos, que dentro de acá van a estar las fibrillas. También, como nos dice, vamos a tener la primera barrera de entrada de las partículas gruesas, como el polvo, en las vías aéreas. Va a tener una glándula sebácea, como folículos de pelos de la nariz, que van a ser estos huequitos de acá. En la área respiratoria vamos a tener mayor parte de las fosas nasales. La mucosa va a tener un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Como podemos observar acá, es un epitelio cilíndrico. Estos van a contar con su lámina propia, que son las glándulas mixtas, serosas y mucosas, que va a permitir la secreción que emite la superficie del epitelio. El moco producido por glándulas captadas, microorganismos y partículas inertes. En la área olfatoria vamos a tener a las mucosas olfatorias, que va a estar la parte superior de las fosas nasales, responsables de la sensibilidad olfatoria. El epitelio olfatorio está formado por las células basales, células olfatorias y las células de sostén, que son las células madre o stem cell. Eh, en la faringe vamos a encontrar que la epiglotis es la prolongación de la laringe a faringe. Su mucosa es forma dos paredes de pliegues, una superior con las cuerdas vocales falsas, que vienen a ser estas de acá. Estas vienen a ser las cuerdas vocales falsas, con un epitelio pseudocertificado, cilíndrico ciliado, con lámina propia laxa. En la inferior vamos a encontrar a las cuerdas vocales verdaderas con un epitelio plano estratificado, con un tejido conjuntivo elástico más músculos intrínsecos. En la tráquea vamos a ver que consta de mucosa también. Este va a tener su mucosa que va a ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, con 5 epitelios, tanto basales, calciformes, granulares, ciliadas y en cepilla. Como podemos observar acá, eh, la célula basal va a ser esta parte de acá. Las células calciformes van a ser estas de acá. Las células ciliadas van a estar en la parte de acá. La lámina propia que vamos a ver va a ser de acá a acá. Vamos a encontrar la glándula branquial y los vasos sanguíneos. La tráquea, como ya bien dijimos, va a tener 3 capas. 4 capas para ser exactos. Ya vimos la capa de la mucosa, que va a tener 5 subcapas. En la submucosa va a tener un tejido conectivo fibroelástico denso y regular, que contiene a los nódulos linfáticos y abundantes glándulas mucosas serosas. En el cartílago, que va a ser este de acá, están los anillos C de 16 a 20, que hacen que el músculo liso se una al pericondrio, que viene a ser este de acá. La denticia viene a ser el tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos. Como podemos observar acá, la mucosa, debido a que va a tener su epitelio respiratorio y la lámina propia, la submucosa que va a tener a las glándulas, al pericondrio también, aquí vamos a tener al cartílago, a los vasos sanguíneos en la mucosa. Sigamos. En los bronquios vamos a tener que va a tener 3 capas, mucosa, submucosa y adenticia. Como podemos observar acá, la denticia va a ser esta capa externa, la capa submucosa media y la mucosa interiormente, que va a tener un epitelio pseudoplastificado cilíndrico ciliado. En la submucosa va a tener glándulas de tipo mucosis y seromucosas. Y la denticia es un tejido conjuntivo rico en fibras elásticas. Broncóleo terminal es un epitelio columnar bajo un acúbico con células ciliadas, que va a tener una lámina propia y poseen células claras, con ramas terminales de bronquiolos. Van a tener los bronquiolos respiratorios. Cada bronquiolo termina se divide en dos, más bronquiolos respiratorios. Los conductos alveolares abren el bronquio respiratorio hasta que la pared pasa hasta formar los alveolos, conductos alveolares. Los alveolos, estos van a ser que se abren en el saco alveolar o conducto alveolar, poros de Kohn que permiten la comunicación entre los alveolos adyacentes. Tienen una forma poligonal, como podemos observar acá. La pleura, y ya sabemos que es la capa que recubre el pulmón, es una capa serosa, también tiene formada por 2 hojas, parietal y visceral.
visceral en la capa interna y parietal pleural en la capa externa. Ambas hojas hay un espacio que contiene líquido que actúa como un lubricante eh, que permite movimientos suaves durante el proceso de la respiración. Y eso sería todo.